Que Dios bendiga a todos. Es un gusto de nuevo estar con ustedes en esta oportunidad para continuar con nuestras reflexiones acerca de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que ciertamente está al borde de algo grande. Las crisis de todo tipo nos rodean y claro, la Biblia no queda al margen de todo esto, ¿no? Sino que ciertamente nos anticipa cómo va a terminar la historia de la humanidad en este planeta. La historia actual, por supuesto. Nuestra reflexión de hoy precisamente veremos cómo Dios ha anticipado y ha mostrado en figuras lo que va a ocurrir. Les ruego que por favor en el estudio de hoy se tomen el tiempo para anotar las citas de la palabra de Dios y luego que ustedes puedan corroborarlas. Por favor, no se atengan a mis palabras, vayan y comprueben esto en la Biblia. Sin más, pidamos al Señor su sabiduría y su gracia. Bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias, porque ciertamente tú conoces el futuro y nos has dejado a nosotros las pistas necesarias para que también nosotros podamos conocer los acontecimientos clave acerca del fin de la historia. En esta oportunidad rogamos que nos des la sabiduría para discernir las cosas de manera que podamos tomar decisiones que sean para vida eterna. En el nombre de Jesucristo lo suplicamos. Amén. La historia de nuestro planeta tuvo un principio y lo encontramos precisamente narrado en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y por supuesto también tendrá un fin. En el fin de la historia nos vamos a encontrar con dos escenarios que son contrarios, son opuestos. En Apocalipsis, el capítulo 6, de los versos 14 al 17, leemos: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Esto significa que la atmósfera que rodea nuestro planeta hoy se va a colapsar. Y es increíble cuando nosotros entendemos un poquito el efecto que tiene precisamente el hecho de que la atmósfera rodee el planeta, es que lo hace habitable, ¿verdad? Y claro, hay muchos detalles que no voy a entrar en ellos, pero este planeta sin atmósfera no puede seguir siendo amigable para la vida. Pero esta atmósfera se va a colapsar. Además, sigo leyendo en Apocalipsis 6, 14 al 17, dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aparte de que la atmósfera se colapsa, también habrá un mega terremoto que igualmente va a generar un tsunami espantoso, de tal manera que, como dice acá, todas las montañas se derrumban y las islas, por causa del tsunami, entonces también son tragadas por el agua. Dice, se removió de su lugar. Y luego dice en el verso 15: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, es decir, las élites, las cúpulas, los que se han arrogado el derecho de establecer una agenda para el mundo, ¿no? Y que precisamente ejercen sus influencias y su poder para llevarla adelante. Pero no solo ellos, sino que sigo leyendo y dice: y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. En ese escenario del colapso de la atmósfera,
de ese terremoto espantoso y con el respectivo tsunami, el pánico se apodera de la población. Al final se dan cuenta de su impotencia como seres humanos para controlar las cosas en el planeta, como ellos pretendieron hacerlo, ¿no? Y entonces ahora se dan cuenta de que ocurre el acontecimiento el cual ellos mismos negaron o al cual se opusieron. Porque leo en el verso 16, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Por supuesto, antes de que llegue ese momento, muchos, como lo he hecho yo y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo, hemos advertido lo que dice Apocalipsis en el capítulo 14 y en el verso 14, ¿no? El Señor Jesucristo va a volver, y precisamente aquí en Apocalipsis 14:14 el apóstol Juan vio que el Señor Jesucristo venía sentado en una nube. Y entonces aquí es exactamente lo que ellos dicen aquí, ¿no? Dice, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora es interesante, y dice luego, y concluye el pasaje diciendo, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, claro, el gran día de su ira, igual, hemos estado advirtiendo, ahí en Apocalipsis 14, en el verso 8, y 9 hasta el 11, de que los que no atiendan el llamado divino para escapar de todo esto, simplemente al final, por causa de decisión, van a ser objeto de lo que Apocalipsis le llama la ira de Dios. Y por favor, le invito a que se tome el tiempo al terminar para que usted vaya y revise el capítulo 16 de Apocalipsis. Ahí encontramos nosotros cómo se consuma precisamente lo que se llama la ira de Dios, que no es otra cosa que Dios dejando que las cosas corran, ¿verdad? Y las consecuencias de las elecciones de los seres humanos tomen su lugar. Pero dije yo que había dos escenarios del fin de la historia de la humanidad en este planeta. Ese es uno. El otro lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 25 y en el verso 9. Y dice así, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora es interesante porque aquí tenemos un grupo que dice que ha estado esperando ese momento del regreso de su Señor, que han hecho del advenimiento su esperanza, ¿no? Y claro, y verán cumplido en ese momento, en este escenario, la profecía del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, en el verso 17, en donde dice que cuando llega ese momento, todos los que murieron en Cristo y los que perseveran en Él serán sacados de este planeta para no tener que encontrarse aquí cuando el otro escenario se lleve adelante, ¿no? Se lleve a cabo. Y por supuesto no se llega a ninguno de estos dos escenarios, es decir, no se llega al fin sin advertencias. Nada. Hemos sido advertidos suficiente, hemos sido invitados para poner atención a las palabras del amor de Dios que nos ha anticipado que estas cosas van a ocurrir.
y que precisamente Dios no quiere que nosotros pasemos por ese escenario espantoso, sino que al contrario, que pasemos por ese otro escenario feliz, bienaventurado, en el que los seres humanos, habiendo optado por atender la palabra de Dios, son rescatados. El apóstol Pablo dice, y nosotros los que hayamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados para encontrarnos con las nubes, dice, con el Señor. Entonces noté las reacciones de los dos grupos de seres humanos que habrán al final. Uno sufre de pánico espantoso al mirar que el Señor Jesucristo regresa. En cambio, los otros se llenan de felicidad, porque saben que llegó el momento de su liberación, ¿no? Muy bien, entonces esos son los dos escenarios que encontramos en el fin de la historia de la humanidad. Ahora, el primer grupo, el que se llena de pánico, el que se llena de espanto y prefieren que todo eso que se está derrumbando de las montañas les caiga encima antes que encontrarse con el Señor en su segunda venida. Ese primer grupo recibió la marca de la bestia. Decidió recibir la marca de la bestia, ¿no? En cambio, el segundo grupo, recibió el sello de Dios. Y precisamente los que han recibido la marca de la bestia y los que han recibido el sello de Dios estarán enfrentados en esa conflagración que la Biblia le llama la batalla de Armagedón, ¿verdad? Que, como ya hemos estudiado en otras oportunidades, no es una guerra literal, ¿verdad? Sino que es una guerra simbólica que tiene que ver con creencias, tiene que ver con la propuesta de quién aceptamos, la propuesta de Dios o la propuesta del adversario que ha instrumentalizado a las organizaciones y gobiernos y religiones humanas. Y entonces, claro, estos son los dos escenarios, pero previo a llegar a estos dos escenarios del fin de la historia de la humanidad en este planeta, vamos a pasar por un periodo de tiempo en el cual se va a llevar a cabo lo que conocemos como la crisis final, también algunos lo llaman la tribulación, y por supuesto previo al Armagedón definitivo. Y es interesante y es maravilloso, ¿no? Cómo Dios nos anticipa por medio de los personajes bíblicos detalles de cómo estas cosas van a desarrollarse. A estas anticipaciones, especialmente en el Antiguo Testamento, les llamamos, en teología se les llama tipos. Un tipo es un modelo, es como una maqueta, ¿no? Que muestra en pequeño lo que va a ocurrir en grande. Y el tipo de esta crisis la encontramos, uno de los tipos, porque no solo está en este lugar, hay en varias partes del Antiguo Testamento lo encontramos. Pero ahora quiero invitarlos a que consideremos el tipo de los acontecimientos finales o crisis final que se encuentra en el capítulo 6 del libro del profeta Daniel. Precisamente describe la experiencia que le tocará vivir a los fieles en el tiempo, en el final de la historia, ¿no? Y vamos a comenzar a leer en Daniel, por favor, anote Daniel, el capítulo 6 y el verso 4. Leemos. Dice, voy a hacer unos antecedentes antes de llegar al 4. Sucede que Daniel había sido, ¿cómo se llama?, un gobernante muy eficaz, muy honesto, y había escalado a una posición bastante importante en el gobierno de los medos y los persas. Y entonces, y claro, la honestidad siempre genera, ¿cómo se llama?,
incomodidad en los corruptos, ¿no? Y entonces ahora leamos el verso 4. Dice, entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, es decir, en sus funciones de gobierno. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y aquí comienza precisamente la similitud entre Daniel como tipo o símbolo, si usted quiere llamarlo de esa manera, de los fieles que vivirán en el fin de la historia. Los fieles que vivirán en el fin de la historia, en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 5, se les llama los 144,000 sellados, que son el número, como de todos los números en Apocalipsis, es simbólico. Y entonces, y de ellos se dice en el capítulo 14, en el verso 5, que son sin mancha delante del trono de Dios. Y claro, porque en ellos se cumplió el mandato del Señor. Encontramos en Mateo el capítulo 5 y el verso 48, donde dijo, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los 144,000 son sin mancha delante del trono de Dios. Y claro, Daniel era sin mancha. Daniel era sin mancha. No pudieron acusarlo de nada, porque él era limpio. En otras palabras, era perfección en su esfera, ¿no? Y esto es un reproche para todos aquellos que dicen que el pecado no se puede derrotar y que vamos a seguir pecando hasta el último día de nuestra vida aquí. Esto es un reproche. Esto dice no es así. Habrá una generación que habrá obtenido la victoria, no por su propio poder, sino porque han dependido de ese Dios que tiene el poder de que las cosas que parecen imposibles se lleven a cabo. Entonces, claro, volvemos de nuevo a Daniel 6, y entonces dice que ellos querían acusarlo, querían deshacerse de él. Sin embargo, por las vías legales no podían, porque él era incólume, era honesto, era santo. O, si queremos utilizar el término que usó Jesús en el Sermón del Monte, era perfecto. Entonces, verso 5, Daniel capítulo 6, verso 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mire qué interesante. Entonces, claro, la única manera en que iban a poder tener algo en contra de Daniel era metiéndose contra su religión. Importantísimo. Así será en el fin. Todo este conflicto que va a ser al final de cuentas algo geopolítico, religioso, ¿no? Todo. La contradicción entre los dos bandos al fin del tiempo, al fin de la historia, precisamente se hará notoria alrededor de la ley de Dios. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Ellos dijeron, no vamos a hallar nada en contra de este Daniel, sino en relación con la ley de su Dios. Yo creo que esto debería hacer pensar un poco a todos aquellos que ahora proclaman que la ley de Dios ha sido invalidada. Y es un contrasentido el hecho de que cuando les preguntamos, bueno, entonces si la ley de Dios ha sido invalidada, entonces no hay ningún problema con cometer homicidios, con
los asesinatos y los robos y todo, no, como no dicen eso sí. O sea, es un contrasentido, ¿no? En realidad lo que la Biblia dice es que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, eso es Mateo 5:17. En Romanos 3:31 encontramos que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Y en Proverbios 4:29 dice que el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es abominable. Entonces, claro, creo que es importante que los que proclaman la abolición de la ley le den una pasadita de estos versos, ¿no? Para que se den cuenta. El Señor Jesucristo fue bien claro, Él es categórico, de que tendríamos la ley y que sería la norma del juicio. Pero ese no es el tema en este momento, sino el hecho de que a Daniel le vendría la tribulación por causa de la ley de su Dios. Y claro, en el tiempo del fin ocurrirá lo mismo. La línea divisoria entre el grupo que experimentará la angustia, pánico espantoso, y los que experimentarán la dicha suprema al recibir a Jesucristo, la línea divisoria entre uno y el otro grupo la trazará la ley de Dios, ¿verdad? Eso es lo que va a poner aparte a un grupo del otro. Y claro, no es toda la ley entera, no. Porque precisamente Satanás es demasiado inteligente como para decir, no, pensar en que sí, deshacerse de la ley entera, él sabe que eso sería muy fácil demostrarlo, ¿no? Pero es muy sutil y es muy inteligente, tenemos que reconocer eso. ¿Ve? El problema es que es muy malo, ¿no? Es mentiroso y que es homicida y que él se goza en la destrucción. Entonces, claro, él lo que ha hecho es decir, bueno, sí, cómo no, todos están vigentes, excepto uno. Pero es curioso, ¿verdad? Porque se acostumbra a decir que el cuarto mandamiento es para los judíos, pero los otros 9 no son para los judíos. Y entonces, pues eso no suena, no es coherente. Si el cuarto mandamiento es para los judíos, entonces el primero también es para los judíos. Y si el primero es para los no judíos, entonces el cuarto también es para los no judíos. Esto es muy simple. Es muy simple. Y entonces, claro, se ha acostumbrado al mundo religioso con ese pensamiento, que es totalmente antibíblico. En ningún caso en toda la Biblia usted puede buscarlo. Fíjese que en el Evangelio de Juan, cuando se refiere a la Pascua, allí sí se dice que la Pascua de los judíos, pero nunca se llama el sábado de los judíos. Y el Evangelio de Marcos, el capítulo 12 y el verso 27 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, de la humanidad, no dice por causa del judío. Muy bien, entonces vayamos ordenando las ideas, ¿no? Habrá 2 grupos, habrá una línea que va a trazar la división entre un grupo y el otro, y esa línea estará relacionada con la ley de Dios, pero no toda la ley de Dios, sino con un mandamiento específico. ¿Y por qué ese mandamiento específico? Por una razón. Sucede que es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento contiene la señal de identidad de la lealtad a Dios y a su autoridad. Y claro, la lealtad de los seres humanos a un reino que no es presidido por ningún poder de este mundo, sino de un reino que es presidido por Dios mismo.
Y entonces aquí conviene recordar dos pasajes importantes. Uno es el de Santiago, el capítulo 2, Santiago 2, verso 10. Satanás conoce muy bien este verso y por eso él hace lo que hace. Oiga lo que dijo el Espíritu Santo hablando por el apóstol Santiago. Dijo, cualquiera que guardare toda la ley, los nueve mandamientos que se dice que esos sí son para nosotros, pero ofendiere en un punto el mandamiento, el cuarto mandamiento que se dice que es de los judíos. Cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, ahora note lo que dice Dios, es culpable de todos. Simplemente, es culpable de todos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es rebelión, al final de cuentas es desprecio por la autoridad de Dios. La Biblia le llama a eso, bueno, le llama pecado. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice que pecado es transgresión de la ley. Ahí no dice que pecado es transgresión de 9 mandamientos, pero uno se puede transgredir impunemente. No dice así. Es que es simple, es lógico. Pero sigamos. ¿Por qué? Porque precisamente habrá un conflicto entre el mandamiento de Dios y los mandamientos establecidos por los hombres. Y en el otro pasaje que dije que habían dos pasajes, uno era el de Santiago y el otro es el Evangelio de Juan, el capítulo 18 y el verso 36. El Señor Jesucristo fue también muy claro y muy enfático cuando dijo, mi reino, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Entonces, los que reciben la marca de la bestia, los que experimentarán el escenario espantoso en el fin, dice, ellos están pretendiendo construir el reino de Dios aquí en la tierra. Un reino mundial de paz y seguridad en este mundo, manipulando la religión. Y claro, son los modernos constructores de la Torre de Babel. Precisamente están obrando en oposición contraria a Dios. Y por supuesto, lo están haciendo también y lo van a hacer de una manera que también es contraria al actuar divino. Dios respeta la libertad de elección de cada uno. Dios respeta el precioso libre albedrío que nos ha dado. Sin embargo, los modernos constructores de la Torre de Babel, llámenle nuevo orden mundial, llámenle como quiera, están obrando ¿para qué? Están obrando para construir ese reino que esperan que sea el paraíso terrenal, que resuelva todas las crisis humanas y que sea impuesto por la fuerza. Entonces, claro, eso es lo que vemos a continuación. Pero volvamos de nuevo al punto en que los que conspiraban en contra de Daniel decían que no hallarían ningún problema de cómo meterse con él si no se meten con su religión. Y en el tiempo del fin, claro, con su ley de Dios, con la ley de Dios, también será igual. Pero girará alrededor de un mandamiento específico, que es el cuarto mandamiento. ¿Y por qué ese? Porque el cuarto mandamiento es la señal identificatoria de un grupo que se niega a aceptar
otra autoridad por encima de la autoridad de Dios. En Hechos 5:29, el apóstol Pedro, cuando fue amenazado para dejar de decir lo que el Espíritu Santo le inspiraba a decir para que las multitudes escucharan y fueran salvas, entonces él respondió y dijo: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y claro, esa precisamente fue la actitud del profeta Daniel en esta situación, y esta será la actitud del grupo para el cual el fin será un fin dichoso, un fin bienaventurado, para el grupo que alzará sus brazos para recibir a su Señor, ¿no? Ellos han tomado la misma decisión: obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, recuerden, en Éxodo, el capítulo 31 y los versos 16 y 17, dice que Dios estableció el día de reposo, séptimo día, como una señal que identifica a aquellos que aceptan su autoridad, su gobierno. Y en Ezequiel, el capítulo 20, Ezequiel 20:12, leemos lo siguiente. Dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, su Jehová, que los santifico. Y en el verso 20 del mismo capítulo también dice, para que sepan que yo soy su Dios. Entonces, el cuarto mandamiento, la observancia del cuarto mandamiento, ha sido designada por Dios como una señal que identifica a aquellos que respetan su autoridad, aquellos que lo reconocen como su Dios, y también dice aquellos que están siendo santificados, es decir, puestos aparte. Entonces, claro, por eso no es extraño que el foco de atención en la crisis final, en esta lucha que por encima de todo va a ser una lucha doctrinal, entonces sea el cuarto mandamiento. Dice el verso, volvemos de nuevo al capítulo 6 de Daniel, y dice así. Dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Es increíble, ¿no? Porque vemos nosotros aquí montado un escenario que precisamente está siendo construido delante de nuestros ojos en este momento. Entonces notemos, dice que los gobernadores y sátrapas se juntaron. Y también dice, y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas. ¿Qué es esto? ¿Eh? Esto es la religión ecuménica mundial que la Biblia en Apocalipsis 14:8 le llama Babilonia. Y claro, en Apocalipsis 18:4, igual en Apocalipsis 17, se explica que precisamente este esfuerzo ecuménico mundial, este esfuerzo por reunir a todas las religiones, a todas las élites empresariales, al mundo artístico que es influencer, en fin, a todos los gobiernos en un solo esfuerzo, precisamente dice que es una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
Entonces, no se necesita ser un erudito ni muy astuto para saber cuál es esa ciudad, ¿no? Entonces dice que se juntaron todos y fueron a pedir fueron a pedir una ley. Y es muy interesante porque cuando ocurren las cumbres mundiales donde se reúnen las élites, estas élites de todos estos grupos, y de hecho, cuando hay estas reuniones como el Foro de Davos o, y otras parecidas, o las asambleas generales de la ONU, también hay reuniones paralelas de los dirigentes de las religiones y de otras organizaciones, ¿no? Y entonces, y la queja de muchos que se reúnen en estas cumbres es que los acuerdos no tienen fuerza legal, es decir, que no son vinculantes. En otras palabras, que hasta el día de hoy los acuerdos han sido ¿qué? Los acuerdos han sido voluntarios y por eso que la mayoría no los ha cumplido. Entonces ahora ellos están diciendo eso tiene que terminarse. Ahora tiene que imponerse acuerdos que sean de cumplimiento obligatorio para todas las naciones y que si no los cumples que se atengan a las consecuencias. Eso era lo que estábamos viendo ahí en Daniel, ¿verdad? Dice un edicto real y que lo confirme, ¿sí? Entonces, y claro, pero note también lo siguiente. Fíjese que dice que el que no cumpla con esa ley, dice al final del verso 8, dice, sea echado en el foso de los leones. Precisamente en Apocalipsis, en el capítulo 13 y en el verso 15, se anticipa que en el tiempo final tendremos algo parecido. Por eso es que decimos que en Daniel están dibujadas en pequeño lo que va a ocurrir al final. O sea, lo dice aquí en Daniel y lo dice también ahí. En Apocalipsis el capítulo 13 y el verso 15 dice que el que no adorase según lo que el concierto de las dos bestias manda, dice que le sea quitada la vida, que sea muerto. Es decir, aquí había decreto de muerte para todo aquel que no se sometiera a las leyes establecidas por este concierto, ¿no? Este concierto de los gobiernos y la religión, porque se habían metido precisamente en eso. Note que el tema era que quien adore a otro Dios, ¿no? Porque no era nada que tenía que ver con el gobierno civil, pero era el asunto de meterse con la religión. Y entonces, claro, todos se han unido. Todos estos sectores se han unido para incidir en el gobierno, para que se establezca una ley, una forma única de adoración. Y es increíble porque usted puede mirar mucho las noticias ahora que con la excusa de la paz y la seguridad en el mundo se proclama que es necesario que el mundo tenga una sola religión mundial, ¿no? Y que no se va a resolver la crisis de la guerra, no se va a resolver la crisis de la pobreza, no se va a resolver la crisis ambiental, a menos que todas las religiones se unan y que esta unión de las religiones también sea unión de los gobiernos. Y si esto le parece raro, le parece extraño, ponga mucha atención a las noticias. Y probablemente, quizá algunos de ustedes que me escuchan ahora y que pueden ir y leer en Apocalipsis y en Daniel el capítulo 6, piensan, esto parece muy conspiranoico,
Parece muy raro eh, y le cuesta creerlo. Yo lo desafío a que lo guarde, a que lo deje, como dicen algunos, en stand-by y no lo crea todavía. Le doy esa opción. Pero ojalá que su vida se prolongue y usted se mantenga atento a las noticias que tienen que ver especialmente con geopolítica, ¿no? Porque al final de cuentas, las decisiones que se toman ahí, al final, le van a llegar por medio de su gobierno, ¿no? Y entonces usted se dará cuenta, porque aquí se va a cumplir lo que dijo el Señor Jesucristo. Les he dicho todas estas cosas antes de que ocurran, para que cuando ocurran, dijo, ustedes crean. Así que ese es el desafío que le pongo. Entonces, mire las noticias, investigue un poquito, y entonces se dará cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque recuerden, la línea que dividirá a los dos grupos, que dividirán los dos escenarios distintos del tiempo del fin, la marca la ley de Dios, y en la ley de Dios un punto específico, que es el cuarto mandamiento, que tiene que ver con, porque es la señal identificatoria de los fieles a Dios, y que tiene que ver precisamente con un día de descanso, el día de adoración establecido por Dios. Y entonces usted encontrará, esto es muy fácil, ¿verdad? Encontrará que todo el mundo se está uniendo para exigir un día de descanso común. Y en Europa, por ejemplo, tenemos la Alianza por el Día del Señor, tenemos también la Alianza de los Obispos Europeos, también por el día de descanso, obrando en consorcio con los sindicatos y argumentando que todas las familias necesitan estar juntas en ese día para que se establezca una ley que obligue, ojo, que obligue, así como allá en el gobierno de Persia, ¿a qué? Al descanso dominical. Al descanso dominical. Y que precisamente recuerde que el descanso dominical que se pretende establecer como algo de beneficio ambiental y social, en esencia es religioso. En esencia es religioso. Entonces, y claro, por eso es que también se dice que el día de reposo en el domingo es para que la humanidad asista a recibir la Eucaristía. Usted encuentra eso ahí en Laudato Si. Entonces es importante pues que entendamos esto. Entonces, claro, tenemos una propuesta mundial, se está trabajando hacia ella y se está yendo precisamente en la misma dirección en que fueron los acontecimientos en el tiempo de Daniel. Por eso la historia de Daniel nos ilustra, ¿no? Nos ilumina. Es un tipo de cómo van a ocurrir estas cosas. Entonces ya estamos en una campaña mundial que proclama tres grandes cosas. Uno es la unión de la Iglesia y el Estado. Especialmente está ocurriendo y es bien notorio en los Estados Unidos en el marco de la precampaña presidencial, de elecciones presidenciales, y está siendo protagonizada principalmente por las iglesias evangélicas. Es una tristeza, ¿verdad? Y entonces, claro, las iglesias evangélicas, que en su mayoría, no todas, pero en su mayoría están apoyando al señor Trump, ya le arrancaron la promesa de que si él gana, le va a conceder un poder que no han tenido antes. Y ellos están diciendo que la separación de la iglesia y el Estado debe desaparecer. Que precisamente el Estado no puede gobernarse no sometido a la iglesia. Eso es repetir la misma historia que ocurrió en Europa durante la Edad Media.
es cuando las iglesias gobiernan a los estados. Entonces, ahorita es increíble, y usted puede mirar cualquier predicador de este sector en las noticias o en las predicaciones mismas, y usted va a encontrar cómo se batalla para que la iglesia y el Estado sean una sola cosa. Y no quiero ir más adelante sin recordar las palabras de Jesucristo cuando fue desafiado. Y él fue bien claro y dijo: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Siempre que la religión y el poder de los gobiernos se unen, siempre termina en persecución religiosa, porque siempre entonces se pretende obligar una religión a la fuerza. Entonces, eso es acabar con la libertad de conciencia. Y ahí está, ahorita. Y claro, nosotros podemos ver también lo que ocurre cuando se une la religión y el gobierno en los países estos que han sido estrictos en la aplicación de las normas establecidas por el Islam. Entonces, claro, ahora no será el Islam, pero ahora va a ser toda esta religión mundial, ¿verdad?, en donde las iglesias están luchando para tener control sobre los gobiernos. Entonces tenemos en primer lugar esto. Segundo lugar, la campaña también tiene como propósito que haya una sola religión ecuménica mundial. Claro, si la religión va a imperar sobre el gobierno, entonces tiene que ser precisamente esta religión, ¿no? Y precisamente para constituir esa religión ecuménica mundial, se desprecia, se tira la Biblia y la figura de Jesucristo a un lado. Y entonces se dice que la paz y el amor deben ser lo que debe unir a todos y que la doctrina no es importante. Eso es absolutamente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Totalmente. Entonces, sin embargo, la unión política para estos grupos es más importante para establecer ese gobierno terrenal, ese reino terrenal. La unión política es más importante que la verdad. Entonces se rechaza la verdad para construir poder político. Por eso es que podemos comparar esto con la construcción de la Torre de Babel, es llevar la contraria a la palabra de Dios para edificarse un nombre, ¿no? Y la tercera gran cosa que se promueve ahora es la alianza para la observancia del primer día de la semana, el día domingo, como día de reposo obligatorio para toda persona, para todas las empresas, para todos los negocios. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque en estos 3 puntos de esta, que son clave en todas estas agendas, entonces encontramos que el primer punto, la separación de la iglesia del Estado, está siendo liderada principalmente por las iglesias evangélicas. El segundo punto, la religión ecuménica mundial, está siendo liderada por el Vaticano. Y el tercer punto, que es la alianza por la observancia del domingo, está siendo liderada por el consorcio entre el Vaticano y las demás iglesias. Que eso reproduce exactamente lo que anticipa Apocalipsis 13. Así es de que es increíble, ¿no?, cómo ante nuestros ojos está. Y por eso yo le ruego que ponga atención a las noticias y dése cuenta cómo las noticias van confirmando lo que nos ha sido anticipado en las profecías de Daniel, en las profecías de Apocalipsis y en varias otras profecías relacionadas con la escatología. Volvemos entonces al capítulo 6 de Daniel, en el verso 8, y dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo,
para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Es decir, que al final el clamor de todos estos que dicen tiene que ser una ley obligatoria para todos, va a ser respondido. Es decir, vamos a tener una ley vinculante de obligatorio cumplimiento para todos los gobiernos, para todas las naciones. Es interesante porque si usted, bueno, se dice que hoy, este mes de mayo, la Organización Mundial de la Salud va a presentar su propuesta. ¿De qué? Una propuesta de la ley que debería ser establecida en caso de que tengamos otra peste parecida a la que se dio allá hace unos pocos años y que sería precisamente de obligatorio cumplimiento para todas las naciones. Es increíble, ¿no? Es el secuestro de la soberanía de los países. Precisamente es esto, ¿no? Es lo que está anticipado aquí, ¿verdad? Es lo que se dibuja aquí. Entonces, en esto de la OMS, usted puede tener, como dicen, demuestra un botón. Si esto precisamente pasa y es aceptado por las naciones, igual lo demás también va a ser aceptado. Porque se presenta bajo la fachada, bajo la máscara de bienestar para la población. Se presenta bajo la máscara de ser la solución a los problemas de la humanidad. Y entonces dice el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir, se estableció la ley. Se estableció la ley. Claro. Esas leyes, pues sí, entre otras cosas, las que va a primar son las leyes dominicales, las que obligan a eso. Entonces dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias de su Dios como solía hacerlo antes. Increíble. Ahora mire, es interesante, ¿no? El ejemplo de Daniel. Daniel tenía claro lo mismo que Pedro y los apóstoles allá en el libro de Hechos. Es preciso obedecer a Dios antes que los hombres. Los hombres habían establecido una ley so pena de muerte relacionada con la adoración. Entonces ellos exigían, imponían por la fuerza la adoración de un ser humano. La adoración de los hombres, digámoslo de esta manera. Pero Daniel, varón fiel, santo, perfecto, no se somete a la autoridad de los hombres por encima de la autoridad de Dios, sino que dice que él ni siquiera cerró las ventanas de su habitación, sino que con las ventanas abiertas él se mantuvo fiel. Y entonces vemos nosotros aquí en Daniel las características que se dice tendrá el remanente fiel, los que serán trasladados al cielo, los que vivirán el escenario de la bienaventuranza en el fin. Ahí en Apocalipsis 14:12. Dice, Apocalipsis 14:12. ¿Sí? Dice, aquí está, dice, la perseverancia o paciencia de los santos. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, claro, el mandamiento de Dios decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por eso Daniel dice, yo no voy a arrodillarme, no voy a aceptar ninguna otra autoridad ni religión, sino la de mi Dios, la del Dios verdadero. No importa lo que pase,
aunque haya decreto de muerte. Y sabe, esa es la fe de Jesús. La fe que confía en Dios aún a riesgo de perder la vida. Esa es la fe de Jesús. El Señor Jesús siguió. Él sabía que iba hacia la cruz. Él sabía que estaba condenado por estos religiosos hipócritas, ¿no?, antes de someterlo al juicio. Y entonces, claro, él lo sabía. Esa es la fe de Jesús. Es la fe que se mantiene en la crisis, es la fe que se mantiene en medio de la tribulación, aún a riesgo de su propia vida. Entonces, igual, aquí vemos a Daniel, pues, guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. Y claro, leemos ahora en el verso 11 de Daniel 6. Entonces, dice, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Por supuesto, en ese momento eso era ilegal. Ahí en ese territorio, en ese imperio, ¿no? Era ilegal. Era ilegal cumplir la voluntad de Dios. Era ilegal obedecer la ley de Dios. Eso es importante. Fueron luego, dice, ante el rey y le hallaron y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Fueron a exigir el cumplimiento de la ley. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada, es decir, es de obligatorio cumplimiento. Es vinculante, dirían ahora, ¿no? Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acate el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Es interesante. Porque no solo será establecida esta ley coercitiva que va a empujar a ¿qué? A violar la ley de Dios, a contrariarla, sino que además se desencadena un ambiente de ¿qué? Un ambiente de persecución. Ellos sabían que Daniel iba a ser fiel a su Dios y por eso estuvieron pendientes. Inmediatamente fueron y acusaron, y fueron y lo denunciaron. Entonces, persecución y denuncia de los que se atreven a contradecir los decretos de las cúpulas gobernantes, de las élites, de la Gran Babilonia, del gobierno y religión mundial que serán establecidos. Entonces, claro, precisamente, y el Señor Jesucristo lo anticipó, si Él lo dijo. Él dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Así de claro. Si Él dijo, si con el árbol verde hicieron ¿qué no van a hacer con el árbol seco? Entonces, claro. ¿Qué tenemos acá? Tenemos leyes contrarias a la ley de Dios y tenemos persecución, tenemos decreto de muerte. Esto es exactamente lo que anticipa el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y ahora note el verso 14 de Daniel 6. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Es interesante. Es interesante porque el rey, el gobierno, sabía que Daniel era inocente y que él era el funcionario más honesto que tenía en toda su corte. Y ahora, por causa
de esta conspiración, entonces ahora Daniel se encontraba condenado a muerte y él trata de salvarlo, pero el lobby político, la influencia de la mayoría lo presiona y le dice: rey, tienes que cumplir la ley. Y es interesante porque muchos gobernantes en el tiempo del fin se van a encontrar en la misma situación. Se van a encontrar en que, claro, hay un grupo que es inocente en realidad, pero la presión política es enorme. Y entonces, para satisfacer a sus electores, van a tomar decisiones que serán contrarias a su misma conciencia. Y esto no es raro. No, para nada. ¿Por qué? Porque ocurrió precisamente en el caso de Jesucristo. Recuerde usted que Pilatos trató, léase el Evangelio de Juan, los últimos capítulos. Poncio Pilatos trató de liberar a Jesús. Y entonces, y él no solo una vez dijo: yo no hallo pecado en este hombre, este es inocente. Y precisamente el hecho de lavarse las manos fue: miren, es que yo no hallo pecado en él, yo no lo condeno, ¿verdad? Pero ahí lo tienen, y se los entregó. Y entonces, claro, y aquí tenemos que ver nosotros, pues, cómo el interés político, el interés electoral, va a primar en muchos en contra de su conciencia, satisfacer a las mayorías. Y no debemos olvidar, el Señor Jesucristo dijo que las mayorías estarán del lado equivocado, que los que estarán del lado correcto serán una minoría. Así lo dijo Jesús. Dijo: el camino es ancho, dijo, que lleva a la perdición, muchos van por él. Y el otro, el que lleva la vida eterna, ese es estrecho. Pocos lo hayan, dice. Por supuesto. Ahora, note usted cuánta gente en el tiempo del rey Darío quedó adorando al Dios verdadero. No tenemos aquí noticias de que haya habido otro, solo Daniel. Una minoría extrema, la máxima minoría, diría yo. ¿Verdad? Entonces, satisfacer al electorado, satisfacer a las mayorías hará que muchos funcionarios gubernamentales traicionen su conciencia. Verso 16 del capítulo 6 de Daniel. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Es interesante. Porque el rey estaba claro. El rey estaba claro que Daniel era un cristiano verdadero, con un testimonio incontrovertible. Era evidente, y por eso el rey da testimonio de la inocencia de Daniel y de la fidelidad religiosa de Daniel, cuando dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Y esa es precisamente la característica que tendrá el grupo que va a prevalecer al final. Un servicio continuo a Dios, un respeto total por la autoridad establecida por Dios en su palabra. Continuamente, no de manera situacional. Algunos dicen, y con razón, que las iglesias están llenas de hipócritas. Es triste tener que aceptar esa realidad. ¿Por qué? Porque cuando están en el templo actúan de una manera, pero fuera del templo actúan de otra manera. Entonces, Daniel no era así. Daniel era igual adentro y afuera. Por eso el testimonio del rey es: a quien tú continuamente sirves. Y si usted y yo profesamos ser seguidores de Jesucristo, tenemos que ser seguidores de Jesucristo continuamente, así como Daniel. No importa dónde estamos, no importa con quién estamos, no importa en qué circunstancias estamos. Y así serán.
los que serán trasladados al cielo en la segunda venida de Cristo, los 144,000. Entonces, claro, el rey, para satisfacer a las mayorías, ahora se ve obligado por la presión política a enviar a Daniel al foso de los leones. Lo mismo que hizo Pilatos con Jesucristo. La justicia real no cuenta, ¿verdad? Lo que cuenta es el apoyo, es ganar el favor político del electorado. El rey pues se levantó, dice, muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Otra vez. ¿Te ha podido librar de los leones? Y mire lo que dice el verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mire qué lindo. Porque Daniel no estaba resentido con el rey. Y esto me hace recordar el caso de Esteban allá en el libro de Hechos, ¿no? Aquellos que lo iban a apedrear, Esteban hace la última oración y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Porque quien es capaz de hacer esto es participante de la naturaleza divina, del carácter de Jesucristo, que estando en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces, claro, Daniel por eso saluda al rey y le dice: para siempre vive, rey. Y entonces en el verso 22 dice: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Es hermoso. Dice: mi Dios envió su ángel. En el Salmo 34 y en el verso 7 dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y en el Salmo 91:11 dice: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ahí está. La promesa cumplida en Daniel. Y que en Daniel se haya cumplido la promesa es la garantía de que en el fin se va a cumplir con usted, y se va a cumplir conmigo, y se va a cumplir con todos aquellos que decidan mantenerse de parte de Dios. El Señor mandará a su ángel. Por favor, recorra el Salmo 91 enterito y dése cuenta, es una promesa para el tiempo del fin. Hermoso. La semana pasada estudiaba con un muchacho y hablábamos un poco de estas cosas. Y él me dice: es que no va a haber escapatoria, me dice él. Y es cierto, no va a haber escapatoria desde el punto de vista humano. Por eso vamos a requerir que Dios envíe a su ángel. Y por eso es que la tribulación no nos espanta. Por eso es que toda esta crisis, algunos le dicen crisis apocalíptica, no, en realidad eso es parcialmente cierto, pues. Porque Apocalipsis nos habla de dos destinos, ¿no? Del destructivo, que es al que le llaman apocalíptico, pero también nos habla del otro destino, el destino bienaventurado, ¿no? El dichoso, el de vida eterna. Y entonces, claro, el remanente fiel tiene la seguridad de la protección sobrenatural. Dios lo ha dicho. Y dice el verso 23 de Daniel 6. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. O sea, lo reivindica, ¿no? Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él,
porque había confiado en su Dios. Eso es el secreto. Eso es tener la fe de Jesús. Es confiar en Dios aún en la peor de las crisis. Dice, porque había confiado en su Dios. Entonces, claro, esto es precisamente lo que nosotros debemos hacer. A esto es lo que Apocalipsis 14:12 le llama la fe de Jesús. Daniel guardó los mandamientos de Dios y tuvo la fe de Jesús. Se mantuvo fiel hasta el último momento, aún a riesgo de su propia vida. Y en el verso 24 dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Se suele decir que la mayoría gana, que la mayoría manda. En este caso no es así. En este caso la mayoría pierde. Y note aquí, los que estaban del lado de la mayoría perdieron. El destino, y recuerde bien, el destino que va a experimentar cada ser humano no es fruto del capricho de Dios, es fruto de las elecciones que cada uno de nosotros toma. Claro, todo aquel que tome la decisión de ignorar las palabras de amor que Dios le ha mandado, las advertencias que Dios le ha hecho, simple y sencillamente va a cosechar las consecuencias de haber tomado esa decisión. De igual manera, todo aquel que decide poner atención, que precisamente obedece lo que el Señor Jesucristo repite en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, y el que tiene oído, oiga, dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, claro, esos también van a cosechar el resultado de ¿qué? De la decisión que tomaron de ser fieles a Dios, de poner la autoridad de Dios por encima de la autoridad de los hombres, que es la autoridad del adversario. Y entonces, ¿qué? Serán reivindicados, serán llevados por Cristo en las nubes. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 4. Lea todo el capítulo. Y claro, al final se cumple lo que encontramos en Gálatas en el capítulo 6 y en el verso 7. Lo que el hombre sembrare con sus decisiones, eso va a cosechar. Dios no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que usted se pierda. Y por eso es que nos ha dejado dibujadas estas cosas, para que nosotros las entendamos. En realidad la crisis de Daniel 6 es como una parábola que Daniel vivió para mostrarnos a nosotros lo que va a ocurrir en el fin de la historia y sus resultados. Y el resultado es que los fieles ganan. Y que desafortunadamente los que deciden oponerse a Dios pierden. ¿Dentro de cuáles va a estar usted? ¿Sabe? Prácticamente todos los días le pido a Dios de que todos los que escuchan estas palabras tomen la decisión correcta. Y hoy no es la excepción. Que Dios le bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, concede a cada uno la claridad de pensamiento, la claridad de conciencia, el entendimiento necesario para tomar la decisión correcta. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.